sus boletos de lotería! ¡Boletos! Disculpe. ¡Boletos! Véndame uno. Son $3. Por favor, finja ser mi novio. A ver, señorita, ¿qué le pasa? Suélteme. Ay, por favor. ¿Qué haces? Estoy con mi novio. ¿Te volviste loca o qué? Es un mendigo. Ahora me gustan así, sucios. Tu papá se va a enterar de este jueguito y vamos a ver qué opina. ¿Por qué no me dejas en paz? Ah, estás dolida. Y por eso actúas así. Pero yo sé que no has logrado olvidarme. Ay, por favor, repítete eso todos los días de tu vida para que tu ego te lo crea. Te advierto que voy a ir con alguien a la reunión de negocios. Yo también iré con mi novio. ¿No serías capaz de llevar a este sujeto? Ay, Paul, yo soy capaz de muchas cosas. Ya lo verás. Vamos. Yo me quedo. Oye, espera. Suelta. Ya te dijo que no quiere irse. Te voy a pedir que te vayas de aquí. Anda a recoger botellas, mendigo. Ni hacer eso, pero en este momento estoy en una cita. No. Te está usando. Y si ella me está usando, ¿qué? Realmente no me importa. Te vas a arrepentir de esta falta de respeto. Discúlpeme por ponerlo en esta posición. No importa. No es la primera vez que alguien me usa para intentar incomodar a alguien. Hablas como si... ¿Cómo qué? como si no fueras de la calle. Recibí educación. Te propongo algo. ¿Qué cosa? Finge ser mi novio. ¿Y yo cómo por qué haría eso? Tengo una reunión con mi padre y con Paul. Y no quiero que mi padre piense que no puedo ser nadie sin Paul. ¿Y no cree que es mejor decirle la verdad a su papá? Mi padre solo escucha números, no sentimientos. Por favor, te voy a pagar $1,000. Mira, eso no podrías ganarlo ni en un mes. Si voy a pasar por esta humillación, aunque sean 2,000. Trato 8. Pero primero hay que irte a comprar un traje, así estás mal vestido. Vamos, rápido. Hola, papá. Hola, hijita. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Él es José Daniel, mi novio. Algo me había comentado Paul por teléfono y bromeó que lo habías dejado por un mendigo. No sé de qué está hablando. Mejor sentémonos. Sí. Gracias. ¿Y usted, joven, a qué se dedica? Soy asesor de capital privado. Ah, ¿y en qué empresa? Grupo Moic Capital. Interesante. Qué bueno, porque hoy justamente estamos necesitando un perfil como el suyo para hacerle unas consultas. Papá, por favor, esperemos a que lleguen todos para poder conversar. Joven, ¿me puede dejar a solas con mi hija? Me urge hablar con ella. Sí, señor. Perdón. ¿Tú me puedes explicar qué es lo que está pasando con Paul? No se iban a casar. Y ahora me traes a presentar a tu novio. Ya no lo amo. ¿Y cómo sabes? Lo siento en mi corazón. Pero ¿quién es ese muchacho? ¿Dónde lo conociste? ¿Quién es? Papá, ya soy una mujer adulta. Yo ya puedo tomar mis propias decisiones.
Hija, lo que yo quiero asegurarme es que si dejas a Paul sea por otro mejor. ¿Mejor en qué sentido? ¿En el dinero? También. Papá, eso no es todo en la vida. Don Eduardo, qué gusto volver a verla. Qué gusto, Paul. Alejandra, qué gusto tenerte aquí. Qué pena no poder decir lo mismo, Paul. Disculpe. Les presento a Damaris, una gran analista financiera y mi prometida. Bueno, hoy parece que es el día de los analistas. Un gusto, Damaris. El gusto es mío, señor Eduardo. ¿Y qué hace él aquí? Él es el novio de Alejandra. Alejandra, ¿trajiste a un mendigo a comer con tu padre solo para molestarnos? No sé de qué hablas, Paul. José Daniel es mi novio. Siéntate, mi amor. Yo no sé lo que está pasando aquí, pero les voy a pedir que se sienten. Disculpa, señor. Alejandra, ¿trajiste los balances de la empresa para el nuevo proyecto? En este momento voy a traerlos. Mi amor, ¿me acompañas? Sí. Vamos. ¿Me pueden explicar qué es eso de mendigo? Muy pronto lo sabrá, señor. ¿En qué estabas pensando? No entiendo. ¿Asesor de capitales privados? ¿Grupo Moy Capital? ¡Eso es peligroso! Tenía que sonar creíble. ¡No! Tenías que sonar discreto. Escúcheme algo. Su papá no le llamó a ese tal Paul para hablarle de amor. Lo llamó para hablarle de negocios. Y si yo no hablaba en su idioma, me iban a aislar. Entiende, ellos se mueven en ese mismo mundo. Y si descubren que mentiste, va a ser peor que antes. Paul va a tener material para burlarse de mí. Desde ahora, ni una sola palabra. Así te pregunten. ¿Y si su padre me habla directamente a mí? Sonríe y asiente. Yo voy a responder por ti. ¿Por qué hace esto? Porque no quiero que Paul piense que no puedo continuar sin él. Y bueno, ya ese no es el tema. Haz lo que yo te diga. Muy bien. Aquí tienes, papá. Gracias. Quise que estemos los tres reunidos porque quiero consultar una inversión que quiero realizar con la empresa. Gracias por la confianza, don Eduardo. He estado pensando en la compra de 40 hectáreas en el sector de Puerto Seco. Una inversión de 5 millones y un desarrollo en 2 etapas, así como también la construcción de bodegas para inversión de rentas. Papá, tú sabes que esa es una inversión muy grande. Lo sé, hija. Y qué bueno que tengamos aquí a un asesor de capital privado y 3 financieros para poder analizar toda la propuesta. Con que tu novio es asesor de capital privado. Sí, Paul, ¿algún problema? Quiero una opinión profesional, Paul. La estrategia es sencilla.
El flujo logístico está creciendo fuerte. Si construimos de inmediato, las bodegas estarán generando ingresos mientras el terreno gana valor. Con una ocupación del 70%, la deuda se paga sola. ¿Y usted qué opina, señorita Damaris? Desde el punto de vista financiero, el proyecto es atractivo si aseguramos contratos antes de construir. Yo recomendaría firmar al menos 2 arrendamientos anclas para reducir el riesgo. Papá, yo creo que no hay que tomar una decisión a la ligera. Pero ¿por qué no da la opinión el experto en capital privado? Él no está trabajando en este momento. O quizás no tiene nada mejor que decir. Es normal. Estos negocios están en otra categoría. Discúlpame, José Daniel. No volveré a preguntarte nada más. El proyecto es bueno. La ubicación es correcta. El modelo de las bodegas es inteligente. Y aparte, hacer contratos antes de construir es prudente. Sí, pero eso ya lo dijimos nosotros. Sí, pero yo les hago una pregunta simple. Si algo llega a salir mal, ¿cuál es el plan B? ¿A qué te refieres? Me refiero a que si la ocupación no llega ni al 70%, si la economía se frena, o si el crédito se encarece. No estoy diciendo que esto vaya a pasar. No. Es solo una pregunta. ¿Ustedes qué hacen? Eso implicaría un ajuste de flujo. Exacto. Y si el dinero fuera suyo, ¿de qué manera invertiría usted? Compraría primero las 20 hectáreas. Las pondría a producir hasta que se puedan pagar solas y solo entonces compraría las otras 20. Pero eso retrasaría la inversión. Sí. Pero reduciría el riesgo a la mitad. Miren, el problema no es que vaya a crecer rápido. El problema está en que crezca tan rápido que no lo puedan sostener. ¿Y cómo me diría si el proyecto es realmente sano? ¿Me permite la carpeta, por favor? Bien. Si las bodegas generan el 12% anual sobre el capital invertido, sin la necesidad de vender el terreno, eso ya es un negocio. Eso es enfoque por flujo operativo, no por expectativa de mercado. Mire, yo prefiero ganar poco dinero a ganar muchísimo dinero que aún está en teoría. Curioso. Esa misma filosofía es con la que construí esta empresa. Créame lo que no la había escuchado durante muchos años. Joven, y usted parece una persona que no improvisa. Yo nunca improvisaría con dinero que no es mío, Zené. ¿Qué le parece si trabaja conmigo? Papá, no. No creo, porque José Daniel también tiene sus proyectos, ¿verdad? Hija, por favor, déjalo que conteste él mismo. ¿Qué opinas, José Daniel? Señor, me encantaría tomar su propuesta, pero me va a tocar decirle que no. Le pido 1000 disculpas. Eso dice mucho de ti. Pero te voy a pedir un favor. Que por lo menos nos asesores en esto.
Encantado. Me disculpan un momento. Siga, señor. Alejandra, ¿podemos hablar un momento a solas? No podemos. Por favor, actuemos de forma profesional. Si es de manera profesional, está bien. Por supuesto. Ya regreso, mi amor. Yo lo he visto antes, señora. Me puede confundir con otra persona. Lo vi en la sala de capital de intereses. Justo la noche antes de que todo se cayera. Yo estuve en la auditoría del 2019. Yo creo que usted realmente me está confundiendo. No. Soy la mejor recordando rostros. Llevaba el mismo anillo ese día. Lo recuerdo perfectamente porque yo se lo pasé cuando se le cayó. Usted es José Daniel, ¿verdad? Yo creo que usted realmente me está confundiendo. Entonces, ¿qué hace aquí? Pagando una deuda. Con mi vida. Paul no sabe con quién está jugando. Yo no quiero problemas. ¿Problemas? Usted puso a don Eduardo a escucharlo como si fuera su socio. Dios, usted no es un mendigo. Pero hoy sí. Yo no diré nada, pero usted debería hacerlo. Tarde o temprano se enterarán. ¿Qué quieres, Paul? ¿De verdad crees que ese juego estúpido de traer un mendigo te va a salir bien? No es ningún juego. Claro que lo es. Lo haces para provocarme. Porque todavía sientes algo por mí. Eso es lo que necesitas creer para no aceptar que esto ya se terminó. Tú no eras así. Estás actuando. No, Paul, estás equivocado. Traer a ese tipo es humillante para tu papá. Lo humillante fue que lo llamaras mendigo delante de todos. Lo haces porque te duele que ya estoy con alguien más. Lo hago porque aprendí a no estar con alguien que me falta el respeto. Admite que todavía sientes algo. Sí, Paul. Sí siento algo. Alivio de ya no estar contigo. Además, ¿por qué me reclamas cosas? Tú estás con tu novia. ¿Damaris? Ella solo es alguien con quien yo puedo pasar el tiempo. No deberías jugar así con las mujeres. No intentes darme clases de moral. Yo no soy una mujer para pasar el tiempo. Damaris no es lo que parece. Me trajiste aquí para darle celos a ella como si yo fuera un objeto. Eso no te lo voy a permitir. Por favor, no te pongas celosa. Ni una sola palabra más. Y no te quiero volver a ver. Por lo visto, el karma te llegó pronto. Damaris, espera. ¿Qué quieres? Yo no sabía nada de esto. No sabes nada. Como tampoco sabes a quién tienes a tu lado. ¿A qué te refieres? ¿Acaso el mendigo no te ha dicho quién es él? ¿No? No confío en ti. Y respecto a Paul, puedes quedarte. Me van a disculpar, pero tengo que retirarme. ¿A dónde? Cosas de la empresa, hija. Si hay algo que necesites mi ayuda, tómame en cuenta. No, hija, no te preocupes. Lo que sí quiero pedirles es que mañana me acompañen a la casa a comer. Sería imposible porque José Daniel se tiene que ir de viaje. Bueno, en todo caso, los espero a ustedes para mañana tratar sobre el proyecto. Sí, papá. Y Damaris,
Tuvo que irse. Le dices que también queda invitada. Sí, señor. Gracias. Un placer haberlo saludado. Un gusto haberte conocido, José Daniel. Igualmente, señor. Perdón. Alejandra, ¿has caído tan bajo con este juego? Ay, no me digas que estás molesto porque José Daniel te dio una cátedra de finanzas. ¿Él? Él no me llega ni a los talones. Espero que tengas la mentira perfecta para cuando tu papá pregunte por el mendigo. Yo también ya tengo que irme. Sí, gracias por lo de hoy. Espera. Aquí está el dinero, como lo acordamos, $2,000. Antes de que te vayas, quiero saber quién eres realmente. Un mendigo. Un mendigo no sabe todo lo que tú sabes. ¿Quién soy? No importa. Usted consiguió lo que quería y yo igual. Lo que sí me gustaría saber es que si realmente te llamas José Daniel. Sí. Y por favor, cuide a su papá y cuide en quien confía. Lo haré. Otra cosa, y no se encapriche con Paul. El rencor y el odio solo nos llevan a la ruina. Es mejor vivir en paz. Permiso. Es él. No puede ser. No eras un asesor, eras el dueño. ¿Lo traicionaron? Esto no se puede quedar así. ¿Don Vicente? Qué pena molestarlo para algo así. Su hija puede estar en peligro. Y usted debe saber quién es realmente el tipo que llevó al restaurante. ¿Quiere verlo con sus propios ojos? Venga al puente. Y aquí le contaré todo. ¿Por qué no me contaste quién eras? Porque no es importante. Usted quería un vagabundo y eso fue lo que yo fui para usted. No. Tenías que confiar en mí. Por favor. Estamos en distintas clases. Usted es rica y yo solo soy un hombre que vive en desgracia. La justicia determinó que eres inocente. ¿Investigó bien? Sí, lo hice. Y creo que deberías luchar por todo lo que perdiste. Estos negocios son muy complicados. Todos me dieron la espalda. Amigos, familiares, hasta mi exmujer. Podrías empezar de nuevo.
Mira, podrías trabajar como asesor en el negocio de mi padre, A ver, señorita, ¿usted por qué quiere ayudarme? porque tú me hiciste ver más allá de mi resentimiento. Aún así dudo que su padre quiera contratarme después de leer todas las mentiras que los periódicos dijeron de mí. La justicia determinó que eres inocente, y eso es lo que importa. Explícame qué es lo que está pasando aquí. Dile a tu papá que metiste a este mendigo a la casa. No es lo que Paul dice. No es lo que yo digo, es lo que se ve. ¿Usted me puede decir quién es realmente? Mi nombre es José Daniel Jiménez, fundador de Capitán Inversiones. Mentira. Ese tipo desapareció. Es verdad, yo lo investigué. Bueno, eso no cambia que aún pasa en la calle. Así es. Me tocó estar en la calle porque asumí la culpa que no tuve con tal de proteger a los míos. Conozco su caso, de la auditoría y del engaño de sus socios, y también de su desaparición. Lo leí hace años. Muchos no entendieron. Señor, con todo el respeto... Por favor, no interrumpas, Paul. Un hombre que asume responsabilidades no es un mendigo. Es un hombre que está en reconstrucción. Papá, dale la oportunidad para que él te pueda demostrar que es alguien valioso. Lo vamos a poner a prueba. Pero señor, su hija... Mi hija, por favor, Paul, ya decidió. Y tú tienes que respetar. Caso contrario, no vamos a poder seguir haciendo negocios contigo. Gracias, papá. Muchísimas gracias, señor. Yo le prometo que no lo voy a decepcionar. Bien, José. Vamos a la oficina. Hola. Hola. ¿Cómo te fue en la entrevista? ¿Me aceptaron? Ay, felicidades. Sí, estaba pensando que quería invitarte a celebrar. Hasta que por fin te atreviste a invitarme a salir. Es que ya no soy un mendigo. No digas eso, porque así nos conocimos y fue el mejor día de mi vida. Para mí conocerte fue volver a vivir. ¿Vamos? Vamos.